Saludos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y aquellos que se conectan con nosotros a través de Facebook. Pues en esta mañana, amados, deseo que el Señor sea bendiciendo su vida. Dios bendiga su corazón, Dios bendiga su hogar, su familia. Dios bendiga su salud, sus finanzas. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos por estos medios, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, para llevar la palabra hasta su hogar, hasta su familia. Gracias por permitirnos entrar a su casa con la palabra de Dios. En esta mañana, mis amados hermanos, nuestro tema de predicación se titula Dios aún habla a sus escogidos. Padre, gracias por este tema y te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta mañana en lo que hemos de hablar a tu pueblo, a ese pueblo que busca tu rostro, a ese pueblo que busca esa comunión contigo, a ese pueblo que busca conocerte cada día y en cada palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que podamos escoger el camino que tú nos has llamado a andar. Pues en esta mañana, este tema, Dios aún habla a sus escogidos. Sabe, amados, muchas veces nos encontramos con situaciones un poquito preocupantes, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces confrontamos en este llamado que Dios nos hace es que nos encontramos con personas que dicen, por ejemplo, ese cree que Dios solamente le habla a él, como de quien dice, pues Dios nos habla a todos, claro, todos, pero los escogidos. Dios no habla a alguien que no ha llamado para hacer nada, porque que Dios tiene que hablarle a alguien que no ha sido llamado para llevar para poder llevar su mensaje, o lo que Él tiene que decir, o lo que Él tiene que hablar, o lo que Él tiene que manifestar, ¿verdad? Dios revela a sus escogidos lo que Él ha de hablar, lo que Él ha de decir, ¿verdad? Y pues de eso se trata, amados hermanos, nuestro tema en el día de hoy. ¿Y por qué? Porque Dios desde el principio siempre ha hablado con hombres para manifestar su voluntad aquí en la tierra. Y el Dios que servimos es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Muchas veces escuchamos también que si tú quieres que Dios te habla, pues hable la Biblia. Sí, Dios te puede hablar a través de su palabra, de la Biblia. Pero ¿qué tal si yo abro la Biblia y no tengo la guía que necesito para entender la palabra? ¿Cómo Dios me va a hablar? Ciertamente hay una comunión que tiene que ser establecida en nuestras vidas para que Dios nos hable, y esa comunión es a través del Espíritu Santo. De manera que cuando abramos la palabra, cuando abrimos la Biblia, podamos por lo menos ser iluminados por el Espíritu Santo, aquel que inspiró a los hombres que escribiera todas las cosas. Porque si no tenemos la iluminación o la ilustración del Espíritu Santo para poder entender o recibir lo que la palabra dice, es como leer algo que no causa ningún impacto ni ningún cambio. Por eso que Dios escoge a personas que están dispuestos, personas que Él sabe y conoce sus corazones. Dios los escoge y lo establece y habla a través de ellos. Y ciertamente, como dice la palabra, habrá falsos maestros, falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, habrá falsos de todo. Pero a lo que Dios llama, los capacita a través de su Espíritu Santo para que su voz sea escuchada en todo lo que se requiere. Y de eso se trata nuestro tema en esta mañana, amados hermanos. Dios habla aún en el día de hoy a sus escogidos.
Y para darle inicio, les pido por favor que me acompañen en el libro de Juan, toman su Biblia, en el libro de Juan capítulo 16, y vamos al versículo 12 en adelante hasta el 15. Y lo leemos con toda la reverencia debido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, aún tengo muchas cosas que decirlo, decía el Señor Jesucristo, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de los míos y os lo hará saber. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Sabe, amados, en el principio, cuando en el Antiguo Testamento Dios hablaba a voz audible, aún a Moisés le habló a través de la zarza, ¿verdad? Y a otros hombres de Dios le hablaba a voz audible. En el día de hoy no es así. En el tiempo de Jesucristo, Dios habló a los hombres a través de Jesucristo. Porque Jesús habló todo lo que el Padre le había dicho que hablase. No habló lo suyo. No dio testimonio de sí mismo, sino testificó de todo lo que es nuestro Padre Celestial. Pero Jesús, en el momento de irse, dijo, no voy a dejar huérfano, os dejaré al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy Dios habla a sus escogidos a través del Espíritu Santo. ¿Sabe, amados hermanos? Hay veces que el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, resona tan fuerte dentro de nosotros que da la impresión que estamos escuchando una voz exterior. Y en la realidad es dentro de nosotros que resona esa voz tan potente, tan fuerte que se puede escuchar. Entonces el Señor Jesucristo dice, tengo muchas cosas que decirlo, pero no la podéis sobrellevar. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, porque hay muchos otros espíritus que se manifiestan. Hay personas que escuchan muchas voces. Hay muchas personas que escuchan la voz tal vez de su propia conciencia. Hay personas que escuchan la voz de sus propios antojos, la voz de sus propias concupiscencias. Por eso los que escuchan la voz de su concupiscencia son seducidos y atraídos. Pero a los que Dios ha llamado, a los que tienen hambre de escuchar su palabra, a los que tienen hambre de oírlo, a eso Dios escoge y le revela a través del Espíritu Santo la cosa que ha de acontecer. Y siempre, todo lo que Dios habla, siempre va a estar conforme y alineado a la palabra revelada en las Escrituras. Pero en el momento para que, por ejemplo, para que un ministro de Dios pueda llevar un mensaje, Dios tiene que hablarle de las cosas que tiene que hablar en el momento. Para que entonces el ministro vaya a la Biblia y alinee los versículos correspondientes para entonces manifestar la veracidad de lo que Dios ha hablado a su corazón. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Entonces dice que el Espíritu no hablará de lo suyo propio, no hablará por su propia cuenta, sino hablará de lo que oyere.
Porque el Espíritu Santo establece una conexión entre el escogido y Dios. Entre Dios y el escogido. Establece esa comunión, esa relación, esa conexión, para que la voz de Dios sea escuchada en el momento adecuado. Porque, ¿sabe, amados hermanos? Se puede hablar de muchas vanidades. Se puede hablar de muchas cosas. He escuchado y he visto cosas que yo digo, Dios mío, ¿qué es eso? Un martillo ungido, un hombre disparando con el dedo. O sea que cosas que uno dice, wow, qué tristeza. He visto donde la brujería ha sido infiltrada dentro de las congregaciones. La hipnotización, ¿cómo se dice? La hipnosis infiltrada en las congregaciones. Cosas que el pueblo perece por falta de conocimiento. He visto tantas cosas. Pero lo más triste es que las personas le prestan más atenciones a las fábulas que a las palabras que necesita su vida, necesita su alma para ser edificada, para ser salvada, para entrar en la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino lo que oye y nos la da a saber. Y nos da a saber que las cosas que habrán de venir. Pero si nos ponemos a escuchar todas las voces que se manifiestan en este mundo, mira, puede causar confusión en nuestra mente y nosotros tenemos que estar atentos. Mira, dice, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo, amados. El Espíritu Santo nunca te va a poner en contienda con nadie, ni en división con nadie. No va a ponerte en enemistad con nadie, ni en nada de esto, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo siempre va a buscar que todos seamos uno en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque un solo Dios. Es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es necesario que entendamos que Dios solo revela sus misterios a los escogidos, no a todo aquel que quiera venir y manifestarse y hacer un show, hacer un espectáculo. Personas que se dedican a hacer espectáculo y nada tiene que ver con Dios. Pero como la gente le gusta el sensacionalismo, bueno, estoy tratando de decirlo bien, pero ustedes me entienden, algo que lo emociona, algo que, wow, ¿verdad? Por eso que se levantan muchos hombres a hacer espectáculo. Pero necesitamos espectáculo o necesitamos una palabra que nos afirme en Dios. Una palabra que nos afirme en la verdad. No necesitamos espectáculos. Entonces es necesario que nosotros nos despertamos realmente y tomemos conciencia de que Dios no es un Dios de espectáculo. No hizo un espectáculo al ir a la cruz. Él lo hizo por ti, por mí. No fue por espectáculo. Fue para salvarte a ti y darte una identidad, como lo decíamos la vez pasada. Dice Marcos 4:11, dice Jesús hablando a sus discípulos y les dijo, a vosotros
a los escogidos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados, los pecados. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que están adentro y lo que están afuera. Dios le da a saber el misterio del reino a lo que están adentro, no lo que están afuera. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a conocer el escogido de Dios por el fruto. Por el fruto. El Espíritu Santo da un solo fruto: amor, paz, gozo, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. ¿Sabe? Es el fruto del Espíritu Santo. Y si queremos conocer un ministro que está dentro de las cosas de Dios, tenemos que conocerlo por este fruto, no es los frutos, no es mucho, es un fruto. El fruto es amor y todo lo demás que pertenece a ese fruto. Entonces, si realmente queremos conocer quién es que están adentro, conózcalo por el fruto, no por los dones. Le he venido diciendo que los dones en muchas cosas, mira, si es por milagro, el diablo va a hacer milagro y a muchos se engañarán. Hará prodigios y milagros cuando se manifieste el anticristo. Entonces no es por los dones, es por el fruto, amados. Hay muchas personas que corren atrás de profecía, hay mucha gente que corren atrás de milagros, hay mucha gente que corren hasta atrás de las sensaciones, de lo sensacional. Corran atrás de la verdad, porque solamente la verdad podrá hacer libre a aquel que está atado, aquel que está enfermo, aquel que está en cualquier situación. La verdad os hará libre. Entonces a nosotros nos fue dado el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola, todas las cosas. Yo no sé si quieres que el Espíritu Santo sea el que te revele o te ilumine acerca de las palabras de Dios, o quiere que sea por parábola todas las cosas, para que cuando vea no perciba y cuando oiga no entienda. Porque el que no puede ver y que no puede entender es porque ya está destinado a una condenación, porque sus pecados no le serán perdonados. Por eso es necesario que la verdad nos haga libres de pecado, de todas las cosas que nos asedian, de todas las cosas que nos tienen atados. Hay que prestarle atención no a las fábulas, sino a la palabra de Dios. Y Dios levanta a hombres escogidos, dispuestos en su corazón a dar a conocer su verdad, su palabra, lo que Él habla, lo que Él necesita que su pueblo sepa, para que sean sanados, para que sean salvados, para que puedan alcanzar las promesas divinas. Amados, por lo tanto, debemos de saber que el que habla tiene una sola forma de hablar. No puede hablar fuera del contexto ni fuera de nada de Dios. No puede hablar de acuerdo al espíritu que gobierne su corazón, espíritu de codicia. Pero si el que habla de codicia, el que habla de codicia usa la Biblia para darle fuerza a lo que él quiera hablar. Acuérdase que la palabra da vida.
No se le puede dar sentido a cualquier otra cosa, pero hay un solo Dios. El Dios de la codicia se llama Mamón. Y se le puede tergiversar la palabra para adjudicarlo al Dios Mamón. Y aquel que habla de acuerdo a la codicia o de acuerdo al Dios Mamón, ciertamente va a tener va a tener la facilidad, porque eso es lo que está en su corazón. Cada hombre, amados, muchos hombres hablan conforme a lo que está en su corazón, pero no lo que está en el corazón de Dios, porque para hablar de las cosas que están en el corazón de Dios, el Espíritu Santo tiene que dárnoslos a saber. ¿Por qué? Bueno, para que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Dice el 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No podemos hablar conforme a otras cosas, sino conforme a las palabras de Dios. Y cuando se habla de las palabras de Dios, son las palabras que Dios trae a nuestros corazones. Fíjate que no dice a la palabra, porque ya la palabra ha sido revelada, sino a las palabras, quiere decir las cosas que Dios ha de hacer saber a su pueblo. Y siempre tendrá que ser alineado con la palabra. Las palabras tendrán que ser alineado a la palabra, para que conste que proviene de Dios. No una palabra manipulada, tergiversada, sino una palabra afirmada por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber, pastor? Bueno, por eso que es necesario decirle al Señor y pedirle que nos dé el Espíritu Santo, el cual nos revelará todas las cosas. Pida al Espíritu Santo, Él nos las va a dar. Cualquiera que se lo pida, se lo va a dar. Pero pida con fe. Segundo de Pedro, capítulo 1, 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que personas pueden hacer una interpretación privada de la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si realmente queremos que la palabra sea revelada a nuestra vida y a nuestro corazón, tiene que ser a través del mismo que inspiró la Escritura, a través del Espíritu Santo. ¿Sabe, amados hermanos, cuántas veces he visto que una persona repite lo que oye, pero nunca ha aprendido del Espíritu Santo? Y cuando repite lo que oye, viene a ser verdad para él. Y cuando le hablas la verdad, lo rechaza. Porque eso no fue lo que yo aprendí. Eso no fue lo que yo escuché. ¿De quién? Del que me ministró, del que me enseñó. Pero ¿quién ha dicho que el que te enseñó, que el que te ministró, lo hizo por medio del Espíritu Santo? Es muy importante que entendamos eso, amados hermanos. Si no es el Espíritu Santo quien nos guía, si no es el Espíritu Santo quien nos da a saber todas las cosas de parte del Padre,
sí fue que lo aprendimos por otros medios y no fue por el medio del Espíritu Santo. Es tiempo de que aunque lo hayamos aprendido por otros medios, en medio de otras circunstancias, le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ilustre, que nos dé a saber la verdad de acuerdo a la esencia de Dios. Es un buen momento, amados, de no confiar en lo que hemos aprendido de otra persona, de otro ser humano, como tú, como yo, porque sería depositar toda tu confianza en un hombre, y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Que hay que entender de que el hombre de pronto puede repetir algo que ha aprendido, y por cuanto ha sido una confirmación como si fuera una verdad en su corazón, se lo va a confirmar y lo va a afirmar con cualquiera que le enseñe esa misma cosa para que también sea una verdad. Por eso se forman las religiones. Porque cada hombre levanta con una confirmación en su propio corazón, según su propia concupiscencia o según su propio anhelo, y entonces enseñan a otro y ahí se van formando las religiones y las denominaciones. Cuando lo que realmente necesitamos tú y yo es a un Cristo vivo y un Espíritu Santo que nos ponga en comunión con el Padre y con el Hijo. Y que su palabra sea revelada en nuestros corazones, para que se establezca una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Y a partir de ahí, entonces poder tener una buena comunión y paz con todos los que nos rodean. De manera que si otra persona dice otra cosa, que no lo tomemos en cuenta sus pecados, que no lo tomemos en cuenta sus ataques, sus cosas, porque nadie ni nada que sea creada, nada que sea manifestada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero para que eso sea una realidad debe de haber una verdadera relación, una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo sea en nosotros para darnos a saber las cosas que Dios quiere hablar. Y por eso les pido en esta mañana, amados, que cuidemos de lo que oigamos, que nos cuidemos de todo lo que oigamos, porque no todo proviene de Dios. No todo aquel que dice que viene en el nombre de Jesús, viene en el nombre de Jesús. Hay personas que vienen con muchas intenciones malignas, otras intenciones que no conocemos pero hay muchas personas que no vienen con buenas intenciones. Ustedes saben, aprendan a discernir, aprendan a conocer el nombre de Dios, aprende a conocerlo por el fruto, por lo menos por el fruto. Enfóquese en el fruto para saber si realmente hay una comunión real en el Espíritu Santo con Dios. Porque el Espíritu Santo habla a aquellos que han sido separados para Dios. Por eso el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, los hombres que han sido separados para Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si en el día de hoy debemos de hablar, tenemos que hablar por ese mismo medio, inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es la comunión. De que todo lo que hablemos sea conforme a la palabra que Dios da. ¿Sabe? Los hombres de Dios en su comunión por medio del Espíritu Santo siempre entran en una condición para poder ministrar, para poder tomar decisiones,
para poder predicar, para poder hacer todo lo que Dios les manda hacer, porque el hombre de Dios siempre toma la precaución de no hacer nada según sus propios caprichos, sino que busca siempre en hacer las cosas de manera en no desagradar a Dios, de manera que la comunión permanezca, de manera que Dios sea glorificado en todo lo que hace. Entonces, en un momento dado, los apóstoles tenían que tomar una decisión, y no tomaron la decisión a la ligera, sino que esperaron la dirección del Espíritu Santo para tomarla. Entonces queremos saber si Dios aún habla hoy. Claro que habla. Habla a través de su Espíritu Santo. Guía a través de su Espíritu Santo. Dirige a través del Espíritu Santo. Cuando en el principio Dios hablaba a voz audible, como lo dijimos ahorita. En el Nuevo Testamento habló a través de Jesucristo a todos los hombres. Jesús, debiendo partir, nos dejó al Espíritu Santo para que Dios siguiera hablándonos, para que siguiera guiándonos. ¿Cómo Dios nos va a guiar sino por medio de una dirección hablada? Haz a la izquierda, vete a la derecha, vete derecho, regresa, sube, baja. Eso es dirigir. Eso es guiar. Entonces el Espíritu está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad si no es que lo habla a nuestros corazones? Entonces, Dios habla. Dios no habla solamente cuando abrimos su palabra. Dios nos confirma a través de su palabra lo que Él habla a nuestro corazón. Porque cuenta personas, incluyendo yo, que antes yo abría la Biblia no entendía nada. Quiere decir que Dios no habla simplemente por leer su palabra. Dios habla a través de su Espíritu y confirma en su palabra lo que Él ha hablado a nuestros corazones. Entonces, ciertamente la persona que Dios no les habla, siempre tendrá una razón para menospreciar a aquellos con quien Dios habla. Y se inventaron muchas cosas. Vete a la palabra. Si quieres que Dios te hable, te profetice, vete a la palabra. No, Dios te habla primero a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar. El Espíritu Santo es el que tiene que dar a cualquier ministro la palabra que tiene que predicar para el día, para que la vida que él necesita en ese día que sea edificada pueda ser edificada, pueda ser dirigida, pueda recibir un despertar, una confirmación. A veces muchas personas me dicen: pastor, yo estaba pidiéndole al Señor una confirmación y hoy el Señor la habló a través de ti. Por eso, porque Dios responde a cada uno las cosas que necesita saber. Pero les digo, mis amados hermanos, tenemos que estar del lado de Dios, porque a los que están fuera, Dios siempre le va a hablar por parábola para que no entiendan, para que no vean y para que no les sean perdonados sus pecados. Es necesario que nosotros estemos del lado de Dios, porque si estamos fuera, tendremos que inventar cosas, inventar unas prácticas o infiltrar ciertas prácticas de manera porque, como yo le dije, he visto la brujería siendo practicada en ciertos lugares. Una vez yo vi un pueblo completamente hipnotizado, comiendo hierba como chivos. Eso no es de Dios.
Mandaron a todo un pueblo a comer. La única persona que comió hierba en la Biblia fue Nabucodonosor, porque se había enaltecido. Y Dios lo trató como una bestia salvaje, haciéndolo comer hierba. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos de atender con urgencia. Muchas manipulaciones hay. ¿Por qué? Porque no hay una palabra de verdad. Entonces, ¿la manipulación qué es? Brujería. Porque la manipulación, ¿qué es lo que hace? Que hace que la persona hace algo que no quería hacer. Y cuando la persona hace lo que no quería hacer, después dice, ay, pero yo no quería hacer eso. ¿Por qué lo hice? Porque ha sido manipulado, ha sido embrujado. Porque Dios siempre lleva a los hombres a hacer las cosas conforme a su corazón, conforme al deseo que hay en su corazón. Si el deseo no estaba en tu corazón y que de pronto reaccionaste para hacer algo que tú ni pensabas hacer, ni tenías el sentido de hacer, y después que lo hiciste le dices, ¿por qué lo hice? Si no tenía que hacerlo, entonces quiere decir que ha sido embrujado por un momento. Entonces, ¿de qué hay brujería? Pues claro, toda forma de manipulación es brujería, porque ¿qué es la brujería? Es cuando la persona lleva a práctica una cosa para que tú hagas algo que tú no querías hacer. No se lo ha hecho en contra de tu voluntad. Es como si en el momento fuiste hipnotizado. A mí me pasó, por eso yo estoy hablando. Una vez yo fui a un lugar, ¿verdad? A ver un ministro muy, sin mencionar el nombre, muy de mucha reputación. Y yo llegué a ese lugar para ver, porque era un hombre que hacía milagros y cosas así. Y cuando eso yo era muy inmaduro en la palabra, fui y de repente entregué una suma de dinero que ni siquiera poseía. Y después yo dije, ¿pero por qué me endeudé? Porque yo di un dinero que ni siquiera yo tengo y me quedé endeudado, ahora tengo que pagar intereses sobre ese dinero. Eso no es de Dios. Dios no quiere que nadie se endeude. Al contrario, Dios quiere que todos seamos libres. Entonces, cuando nosotros hacemos algo sin sentido, algo que nos quita la paz, no proviene de Dios. Ha sido manipulado. Entonces, los ministros de Dios debemos de tomar decisiones conforme a lo que el Espíritu Santo nos dice. El Espíritu Santo habla. Y ahí se lo va a comprobar en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo dijo a sus discípulos lo que tenían que hacer. Dijo, habló. En el libro de los Hechos, capítulo 13, ya Jesús había partido y los hombres de Dios estaban siendo guiados por el Espíritu Santo entonces. Entonces, en el versículo 2 de capítulo 13 de Hechos, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces el Espíritu Santo nos habla al pueblo escogido de Dios. Y debemos de estar atentos cuando nos habla. Y muchas veces el Espíritu Santo nos va a hablar de forma contraria a lo que queríamos hacer. Porque primero estamos sujetos a hacer la voluntad de Dios antes de hacer nuestra propia voluntad. Antes de ocuparnos de nuestras propias cosas. Porque Dios es el que se preocupa, que se ocupa de las cosas que nos hacen faltas. Entonces, primero Dios, primero su reino, primero su justicia. Amén. Vámonos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. En adelante.
Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que os no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgador de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Sabe, amados? Si hemos prestado atención a lo que acabamos de leer, hay muchas cosas y le pido por favor que en su intimidad lo vuelva a leer. Porque es menester entender nuestra posición en el Señor y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Al decir que quien conoce los secretos del hombre sino el Espíritu que en él, y quien conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios, quiere decir que el Espíritu de Dios nos revela toda la cosa que Dios nos quiere hacer saber. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no vengo a hablarle con sabiduría humana. Yo no vengo a hablarle con excelencia de palabra y con sabiduría, porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros las cosas que Dios quiere hablar a su pueblo. Y no a todos, amados, solo a los escogidos, solo los que aman a Dios, solo los que están dispuestos a vivir una vida plena para Dios, solo los que han sido separados para Dios, los hombres santos de Dios. Son aquellos que Dios usa para dar a conocer las cosas que han de venir, las cosas que han de acontecer, que han de manifestarse. Entonces hay que prestar atención no a toda fábula, no a toda manifestación, no todo aquel que dice que es de Dios, no todo aquel que dice Señor, Señor, no es todos los que pertenecen al reino de Dios. Porque como lo dije antes, nosotros hemos sido escogidos,
por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Y cómo lo vamos a anunciar? Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí, Dios escogió a muchos hombres de verdad para que su verdad prevalezca y sea anunciada a aquellos que tengan el corazón dispuesto, los que quieren venir del lado del Señor, no los que quieren que estar afuera. Los que quieren estar afuera lo van a escuchar y no se van a convertir, porque quieren estar afuera. Entonces aquellos que quieren estar afuera dice que sus pecados no les serán perdonados. Entonces es muy importante que nosotros como David podamos humillarnos delante de Dios. Decirle, Señor, enséñame tus caminos, como lo manifestó David en el Salmo 143, versículo 10. David le manifestó al Señor un deseo en su corazón porque él entendía que era mejor estar del lado del Señor. Y le dijo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me ayude a cruzar del lado tuyo, la tierra de rectitud, a estar allí donde yo pueda escucharte, donde tú puedas ser dirigido por ti. Porque si tú le pides eso al Señor, el Señor te dará su espíritu. Él no es mezquino para no dártelo. Pídaselo con voluntad, pídaselo con fe, y Él nos dará el Espíritu Santo. Porque se lo dispuso Él desde siempre, que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Pero sea tu parte de aquellos que reciban el Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel capítulo 36, 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Cuando el Espíritu Santo nos guía, pues dejamos que su voluntad se manifieste en nosotros para guardar sus estatutos, sus preceptos y también ponerlo por obra. Por eso, amados hermanos, desea que el ser que tú quieras vivir sea por medio del Espíritu Santo, haciendo morir toda obra de la carne, porque la carne nada tiene que ver con el Espíritu. La carne tiene que morir para que el Espíritu viva. La carne tiene que morir para que el Espíritu viva. Para que pases de un ser carnal a un ser espiritual, donde el Señor se pueda glorificar en tu vida, en la mía. Entonces, desea el Espíritu Santo y permita que lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26 sea un hecho en tu vida. Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el que te va a traer el consuelo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Él os recordará todas las cosas y todo lo que el Señor ha hablado. Su palabra se revelará en nuestros corazones, se manifestará en nuestros corazones, en nuestras vidas, donde su palabra sea la única forma de que seamos guiados. Entonces ya no caeremos más en la fábula, en los espectáculos, ni en nada de esas cosas, sino estaremos afirmados en la verdad de Dios, porque su Espíritu nos enseñará entonces todas las cosas. Y no seremos llevados a todo viento de doctrina, con estratagemas de hombre que emplean la astucia para engañar.
Amado, desea el Espíritu Santo de Dios, que sea el que te guíe, que te revele todas las cosas, que te enseñe. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Yo no sé a quién el Señor vino a hablar en esta mañana. Yo no sé a quién el Señor quiere despertar en esta mañana. Yo no sé a quién el Señor quiere afirmar en esta mañana. Pero Dios no trae una palabra solamente por traerla. Escoja vivir en el Espíritu Santo de Dios. Si hoy oye su voz, no endurezca su corazón como en la provocación del día de la tentación en el desierto, sino desea que el Espíritu Santo de Dios sea el que te limpie, sea el que renueva un espíritu dentro de ti, para que entonces pueda estar en la presencia de Dios de día y de noche, y pueda tener gozo, y pueda ser sustentado, pueda ser enseñado, pueda ser protegido y pueda ser un ministro de Dios para aquellos que transgresan en los caminos del Señor, para los pecadores, para que se conviertan. Padre, glorifícate, Señor. Y cierro con eso, Salmos 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Escoja de qué lado quiera estar en esta mañana. Escoja a quién tú quieres servir en esta mañana. Escoja la vida que tú quieras vivir en esta mañana. Porque existe una vida material, carnal, y existe una vida espiritual, del cual el Señor nos ha ofrecido a través del sacrificio de su Hijo, para que nosotros seamos convertidos a Él. Para que esté del lado correcto. Porque si está afuera, no podrás entender. Necesita el Espíritu Santo que te guíe, que te ayude y que te fortalezca aún en las debilidades. De manera que cuando tú digas, cuando soy débil, más fuerte soy. Porque en nuestras debilidades el Señor se glorifica y su Espíritu nos da fuerza para poder sobrellevar, para poder superar las cosas que no podemos superar. Porque cuando estamos en el Espíritu de Dios es porque hemos pasado de muerte a vida. Porque el Espíritu es el que da vida y nos enseña todas las cosas que Dios ha de hablar a su pueblo, a nuestros corazones. Escoja vivir, amados. Escoja la vida, escoja la vida, escoja la vida. Escoja la vida y el Espíritu de Dios nos da vida. Gracias, Padre, por tu palabra, y te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por la cual ha sido enviada. Y que podamos, Señor, realmente convertirnos a ti, podamos, Señor, ser realmente transformados
Y que vengamos a ser delante de ti seres espirituales que viven una comunión permanente contigo, Señor. Que aunque estemos aquí en el mundo, no pertenecer al mundo, sino estar aquí en el reino de los cielos contigo, Padre. Porque el reino de Dios se vive en el Espíritu. El mundo se vive en la carne. Por lo tanto, necesitamos, Padre Santo, que esta palabra nos afirme, Señor, de manera que escojamos la vida que hemos de vivir y recibir la dirección que necesitamos recibir en ti, Señor. Siendo separados del mundo y de manera que seamos considerados hombres santos, dispuestos a llevar tu palabra, las que tú revela a nuestros corazones por el Espíritu Santo, para que podamos seguir ministrando y glorificando tu nombre donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amados, que tengan un hermoso domingo. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Sean todos bendecidos. Amén y amén.